Vamos a recibir a nuestro siguiente invitado, al doctor Álvaro Nigemeier, cardiólogo, intensivista, profesor adjunto de cardiología de la Facultad de Medicina. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación. Álvaro. No, Un por gusto. favor. Bienvenida. Gracias por aceptar la propuesta de venir hasta acá al canal. Evidentemente, la noticia de todos los días y de todas las horas está siendo este virus. Lo hemos hablado con diferentes colegas tuyos, Álvaro, acerca de lo que está siendo afectado en los sectores, sobre todo en primer nivel de atención, en la salud, la demanda de hisopados. Bueno, también hablamos de la necesidad de sí o no de la vacuna en todos los prestadores de salud. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, nos tiene cansado este virus, ¿no? Claro, Como sí. sociedad estamos cansados, queremos que esto termine, que termine ya. Pero las pandemias no se terminan cuando Cuando la uno sociedad desea. lo decide, sino cuando se llega a un equilibrio entre el organismo y el virus con el cual el número de casos se estabiliza. Entonces, estamos en pandemia. En este momento estamos pasando por una situación crítica. Esta cepa en particular, a diferencia de P1, que saturó el segundo y tercer nivel de asistencia, digo que saturó los CTI, esta cepa le pega fuertemente al primer nivel de asistencia y a los servicios esenciales, porque nosotros hablamos de los médicos, pero también recordemos los policías, ¿no? Cuando de repente Sí. un pueblo se contagia toda la comisaría, queda el pueblo sin policía, los guardavidas. Bueno, no quiero dejar de nombrar a nadie, pero en el mundo el problema con la pandemia fue el primer nivel de atención y la afectación grave de los servicios esenciales por contagios. Claro. Y este concepto que lo hemos leído en algunas publicaciones de que con esta variante, esta última, sería el fin de la pandemia. ¿Es errado comentar eso? Bueno, yo no soy un experto como para decir eso, pero creo que la respuesta es que va a depender de si el SARS-CoV-2 genera una nueva variante o no, ¿no? Porque se ha comportado generando variantes. Cuando los países liberan a libre circulación, como está ocurriendo en Uruguay, y dejemos que circule y que contagie, eso también son usinas de generadores de nuevas variantes. Entonces, sí, cada infección es un refuerzo a la inmunidad natural, igual que la vacuna. Entonces, cuanto más refuerzos tengamos, se supone que es menos letal. Pero nadie en el mundo puede asegurar si a partir de esto, si esta es la última o no es la última. Nadie lo puede asegurar, o sea, Claro. ojalá que sí, que lo sea. Álvaro, ¿qué pensás de esta última disposición del Ministerio de Salud Pública referido a la variación de los testeos? ¿Y de qué manera pensás que puede influir en esto que estás diciendo, ¿no? en aumentar la transmisión comunitaria de este virus? Los países que han dejado liberada la circulación del virus sin priorizar las medidas físicas, sin disminuir las interacciones sociales peligrosas. Ahora, a los asintomáticos no se los va a testear más. Entonces, Pero por eso te digo, ¿cómo esos influye? países que no tomaron medidas y que dejaron mucha circulación viral, tienen tres problemas. Ujú. La saturación del primer nivel, la saturación, el aumento del número de casos, se enferman, la pérdida de servicios esenciales, pero también la saturación del hisopado y del rastreo del testeo. Entonces, esta medida del Ministerio que es preocupante para nosotros, porque decimos, bueno, si tú estás vacunado y tu esposa agarra COVID y tú estabas durmiendo con ella, según estas medidas, a vos no te van a hisopar, ni en cuarentenar, y vas a venir a trabajar acá. Ahí capaz que sí, porque es dentro del núcleo ese Claro, cerrado, la que son las comunidad- excepciones. Comunidad Comunidad cerrada, cerrada. pero no aclara conviviente. Habla de comunidad cerrada, a mí no me queda claro eso. Y hay una balanza, ¿no? O sea, se descomprime, Sí. No me esta- queda claro que a los convivientes de Sí, positivos, cuando están asintomáticos y vacunados, Ajá. yo creo que no. Creo que hay que quedar un poco Eh, librado. Seguramente mucha gente Pero que no, lo que te esté quería decir, con un conviviente no se va a Daniel, hisopar, es estoy seguro. que es la razón del artillero. Claro. O se terminó la pólvora o se terminó las balas, pero con 80.000 casos activos, cada uno con 3 o 4 contactos, no podemos hacer 300.000 hisopados Claro, por día. claro. No tenemos capacidad de enfermería
ni de médicos, ni tenemos dinero para eso. No, y hay que seguir Pues sí. Hay que atendiendo utilizarlo. otras cosas también. Entonces, tú decís, Álvaro, que el yo prestador creo de que es salud tiene la una potestad. medida que, bueno, que va a dejar, tenemos que entender que va a dejar más libre la circulación viral, que vamos a tener que cuidarnos más con las interacciones, pero que bueno, que tiene sus motivos fundamentados porque hay que utilizar los recursos con inteligencia. Y entonces es un plan de contingencia. Ante la ola que se nos vino y nos saturó el sistema de testeo, priorizo a quién testear y destino los recursos con inteligencia. Exacto. Tú el otro día, yo escuchaba el otro día que dijiste que en esta variante ahora no se había hecho foco donde tenía que hacerse. Cuando uno analizaba la gravedad de la situación, se veía mucho los pacientes en CTI, que igual han subido, pero no a lo que pasó el año pasado, y que tendría que haberse hecho foco en esta evaluación en lo que realmente se saturó, que es el primer nivel de atención. Claro, Cuando tú decías hacer foco para ese análisis, y en cuanto a medidas que quizás tendrían que haberse tomado, ¿por dónde iban esas medidas? Y yo no quiero hacer una crítica al gobierno porque ha hecho cosas muy bien, entonces cada vez que uno critica la política sanitaria nos caen por todos lados. Pero esta variante fue reportada como preocupante el 26 de noviembre. Tomó Europa, supimos lo que pasó. Después le pegó fuerte a Nueva York, que era un estado muy vacunado, y tuvieron que limitar actividades. O sea, con 3 semanas entre Europa y Nueva York, 3 semanas entre Nueva York y Uruguay. Teníamos ya el 15 o 20 de diciembre, el diario del lunes, en el cual sabíamos que era una variante que le pegaba fuertemente al primer nivel de atención y le pegaba fuertemente a la población incompletamente o no vacunada. Y que era más leve para los que tenían 3 dosis. Entonces, cuando uno tiene que utilizar como indicador dónde pega, y el indicador es ese, es el primer nivel. Entonces lo que se tendría que haber hecho es, bueno, en primer lugar, mandar un mensaje claro a la población para limitar las interacciones y las sociales peligrosas, o sea, priorizar las medidas físicas, sobre todo con vistas a las fiestas navideñas y a la primera semana de enero, que la verdad que lo digo con propiedad porque tengo 4 hijos adolescentes que no los pude controlar y fue un desmadre, Rocha y Punta del Este. Sí, claro. Pues yo lo vi, lo hablé con ellos, pero bueno, yo digo, no tenía un calabozo donde meterlos. Obvio. Y bueno, claro. Incluso por más que lo critico, reconozco que indirectamente, como bueno, yo soy soporte económico de ellos, indirectamente incluso indirectamente, ¿no? Sí. Terminé pagando la entrada de esas fiestas. Y Así sí, que, claro. Sí, claro, claro. así sí, que, porque el mensaje social fue... Entonces, un punto era priorizar las medidas físicas. El segundo punto era fortalecer el primer nivel de atención. Era aumentar con enfermería, con médicos, fortalecer la telemedicina, porque hay muchos pacientes que no hay que ir a verlos, pero sí hay que estar en contacto con ellos, porque yo he tenido amigos que tuvieron COVID en estos días y pasan mal de no tener a quién preguntarle. Sí, Che, me duele claro. mucho la cabeza. sigue? Van Exacto. 5 días, tengo 31 de fiebre, está No bien. hay recursos, es que no hay Entonces, recursos. Claro. se No los hay. se ha marcado una diferencia enorme entre la población que tiene un familiar médico y la que no tiene. Tal cual. Es tal cual. Yo te lo puedo decir con propiedad. Es así. Si tenés un seguimiento privado de alguien A un amigo, familiar, Tal cual. ya es otra cosa, porque te transmite la tranquilidad y el que no tiene a nadie, la verdad que lo pasa con mucha incertidumbre. Lo otro era programar los hisopados con tiempo. Decir, bueno, vamos a priorizar a quién hisopamos, vamos a fortalecer los puestos de hisopado. Y bueno, entonces era como que viene el tsunami, lo vemos venir porque nos avisan. Mirá, Daniel, que dentro de 15 días te llega y nosotros nos quedamos esperando que venga. No, Claro. hay que prepararse. Entonces, de los médicos, la crítica que hacemos es que, bueno, faltó dar un mensaje con las interacciones sociales. No prohibir, no encerrar, o sea, no hablamos de confinamiento, de renta básica, hablamos de no hacer una fiesta de 7.000, como hubo en una carpa, que pagás habiendo. $100, Sigue se habiendo, termina la bebida a las pasó, 4:30 de la claro, mañana y todos la los días de la gente se pandemia. agrupa en las barras. Todos los fines de semana sigue habiendo. El otro día se dijo que en realidad las fiestas multitudinarias, creo que es del propio ministerio, implicaron un 9% solamente de los contagios de la variante Ómicron. Lo que pasa es que no dio solo
yo creo que no hubo un adecuado rastreo de eso, pero aparte no es solo la fiesta, es el mensaje. Porque si yo te digo, y está permitido tenés todas estas fiestas, claro. y bueno, el día que no tengo fiesta la hago en la playa, la hago donde sea. O sea, es el mensaje que... Claro. Entonces, yo creo que esto no fue por... Nosotros en medicina estamos acostumbrados, convivimos con el error médico, tomamos decisiones y nos equivocamos. Y bueno, en este caso yo creo que las autoridades subestimaron la gravedad, faltaron estos puntos y se pueden corregir. ¿Pensás que se pueda reeditar lo que está pasando en otros países o lo que pasó en Sudáfrica, de que esto en realidad tiene un ciclo, creo que el ministro también lo dijo, de 45, 50 días? Y eso es tal cual. Por más, o sea, estamos ahora, seguimos subiendo, pero como que la curva no es tan acentuada. Es tal cual como vos decís, pues las olas en todo el mundo, hagas lo que hagas, suben y bajan. O sea, la ola pasa, el problema es qué daño deja. Claro. Con la P1, que nosotros salimos a pedir un poco más de cierre de actividades, la ola sabíamos que iba a pasar. El problema era tener 3.000 muertos más o 3.000 muertos menos. Claro. O sea, el tema de la falta, o el falto antagonismo entre la economía y la salud, que en realidad van de la mano, no van opuestas. Y ahora también esta ola va a venir y va a durar... En general, en todos los países demora 30, 35 días el pico, después baja. En los países muy vacunados demora un poco menos. Así que nosotros pensamos que esto va a subir, va a bajar. En un par de meses vamos a estar mejor. Y el problema es qué quedó, qué daño dejó. Y el daño que estamos teniendo, acá yo quiero destacar especialmente el primer nivel de atención, enfermería, médicos, choferes, porque la están pasando muy mal, porque están con sobrecarga de trabajo por muchos llamados, porque aparte cuando vas a ver a un paciente y tiene muchas horas de retraso, o cuando vas a hacer una consulta telefónica como en alguna emergencia privada, tiene 4.000, 5.000 minutos de demora, varios días de demora en querer hablar con un médico, ya lo primero que te recibís es un insulto. Claro. Entonces, entonces está sobrecargado de trabajo, está diezmado porque tenemos casi 2.000 funcionarios de la salud certificados, en general son los del primer nivel. Tienen poco material, porque en general toda esa gente tendría que asistir con N95 o con FFP2. Con sobretúnica, que no protege bien para Omicron. Y lo que es más importante, están expuestos, eso es brutal, estar atendiendo una pandemia, meterse en los barrios y estar expuesto a que te roben, te rapiñan, te agreden, te tiran una pedrada. Que eso está ocurriendo, eso no lo sale en la prensa, pero... No, salió, salió uno porque le pegaron un balazo. Salió solo baleado. Pero todos los días hay 2 o 3 rapiñas a estos colegas, enfermeros, choferes que van y se meten en los barrios ¿Qué se necesita y cuáles son las medidas más correctas para tomar? Porque tampoco se puede dejar de entrar a barrios donde exista riesgo. O sea, ¿cómo se puede trabajar junto con el Ministerio del Interior para brindar el servicio a la comunidad? Hay un grupo de trabajo, es un tema muy difícil, que pasa por la educación, pasa mucho por la educación, pero eso lleva mucho tiempo y mientras tanto hay que seguir trabajando. Y bueno, las medidas tienen que ser medidas de protección, de limitar zonas, de tratar de conseguir apoyo comunitario cuando va la ambulancia. A veces, en las épocas que yo había ambulancia, yo ya hace mucho que no hago ambulancia. Siempre hay referentes en el barrio que ayudan. Siempre hay referentes que te protegen. Lo que pasa es que ahora se han perdido ciertos códigos. Pero la situación del primer nivel es brutal porque sobrecargados, con poco material, yendo tarde a los llamados, muchos pacientes van a morir en la casa, pero no solo por COVID, también por no COVID, porque en este momento tú tenés un dolor en el pecho, llamás a la ambulancia y no llega a tiempo, porque están con listas de esperas muy largas. Y encima expuestos a morir por ir a trabajar, ya no de COVID, pues estamos vacunados con 3 dosis, tenemos menos miedo, como en abril que teníamos miedo de ir a trabajar, enfermarnos y morirnos, como algún colega le ocurrió, digamos, ahí recuerdo del doctor Enrique Soto, un gran amigo, un referente que fue uno de los tantos, casi 30 personales de salud que fallecieron por COVID. Acá no, acá agregás el riesgo de morir por una puñalada o por un balazo como le pasó al chofer. Entonces, la situación del primer nivel es crítica. Nosotros
Desde el colegio médico, bueno, que yo lo estoy integrando, ya se sacaron un par de comunicados, digamos, repudiando esos actos, solidarizándonos con el personal y ofreciendo algunas herramientas como para atenuarlo, pero que realmente no es un tema fácil de resolver, porque ya cuando ves que hay gente que está dispuesto a ir y pegarle un balazo a un chofer de una ambulancia, Desde el sindicato se pedía quizá tener como una línea directa, que si se ve una situación riesgosa, peligrosa, como una línea directa, ¿no? Con el 911 para que estén atendiendo. ¿Eso es posible? Sí, también hay que entender que en este momento la policía está sobrecargada, la policía está enferma y está en cuarentenada. También, claro. Entonces, estamos, o sea... Es más de lo mismo. La medida de Más de ponerle lo mismo. la lucecita O verde sea, arriba. acá colapsó el primer nivel y colapsaron los servicios esenciales. Se podría haber previsto, bueno, no es momento de criticar, es momento de trabajar todos juntos y decir, bueno, ahora tratemos de limitar las interacciones sociales peligrosas, tratemos de tener en cuenta que el COVID se contagia por el aire. Entonces, por ejemplo, si hay un restaurante que pone una mesa al lado del otro y tiene 200 personas adentro, bueno, tiene que estar bien ventilado, tiene que tener monitor de CO2. Otra cosa que yo veo como médico que la verdad que me llama la atención es que tú entras a un restaurante con el tapabocas. Te sentás y te lo sacás. Y claro, te sentás y te lo sacás. Y Cierto. como que el COVID se contagia por el aire, o sea que cuando vos respirás el aire Y ya que tiene el virus expiró el ahí. otro. Entonces yo digo, Claro. ¿qué pasa? ¿El que se sienta deja de expirar? Claro. Claro. No. Debes hacerlo. Altímetro. Y está hablando, Apenas llega la está comida. hablando, Fue una medida se tomada en ríen, cuenta. hablan, o sea, Fue una medida tomada en cuenta cuando la OMS no había aceptado que se contagiaba por el aire y que decían, bueno, son las gotículas que uno escupe al hablar y bueno, si estoy sentado las largo menos, pero esto es el aire expirado que puede volar metros o incluso hay reportes de hoteles donde ponen gente en cuarentena en que de una habitación por el aire acondicionado contagian a otra. Ay, no me digas, qué susto al Claro. final. O sea, estamos en este momento en un momento de libre circulación comunitaria que tenemos que cuidarnos mucho y que hay dos variables más que tenemos. Este ajuste, que es por la ley del artillero, es por desborde, va a disminuir el número de PCR y va a disminuir el número de casos identificados, lo cual no quiere decir que estemos mejor. Y por otro lado, si ustedes ven, anteayer había 83.000 casos, después hubo 10.000 nuevos y ayer hubo 81.000. ¿Qué es lo que ocurre? Que también hay criterios de alta que también los ha utilizado todo el mundo, no los inventó Uruguay, pero son criterios de alta muy cuestionados, porque si vos tenés COVID y en los últimos 3 días estás asintomático, al 7º día te dan de alta y ya te bajan del sistema. ¿Y si nunca te llamó nadie? Por ejemplo, a mí el ministerio nunca me llamó. O sea, es en el número. Mi caso, por ejemplo, ¿se dio de alta o sigue estando ahí? Seguramente se dio de alta. Se dio solo. Se dio solo. Por la cantidad de días. Y lo vemos en los números. Pero lo que pasa es que cuando vos tenés COVID, por más que estés asintomático, el alta al 7º día no es seguro. O sea, hay varios reportes Habría que esperar un poquito más. Hay varios reportes que dicen que por lo menos habría que esperar 10 días 10 días. porque al 7º día un porcentaje, no todos, un porcentaje siguen contagiando. Exacto, eso es lo que te quería preguntar porque lo hablábamos en mesa hace un rato. Mucha gente está con esa duda. ¿Cuándo tengo el alta? ¿Al 7º día del inicio de síntomas o al 7º día que tuve el resultado positivo? Porque entre el inicio de los síntomas y el resultado positivo de PCR, a veces pasan 5 días para que tengas Claro. el dato. ¿Cuándo se da el alta a esta gente? Y bueno, tendría que ser al 7º día de inicio de los síntomas cuando... O a 10, como estás diciendo ahora, para estar más seguros. O sea, porque es el 7º día cuando los últimos 3 no tuviste No tuviste, síntomas. exacto. Claro, claro. Y el resultado del PCR, es lógico esta respuesta del Ministerio. Porque yo me tuve que hacer un PCR ahora en enero. Por todos los adolescentes. Por contacto con muchos adolescentes. Sí, sí. Porque tengo un grupo de amigas de mi hija que de 6, 5 dieron positivo y se enfermaron y la pasaron mal. Y bueno, yo estuve conviviendo con ellas, pero tuve el resultado del PCR al 6º día de darme. Por eso, ¿viste? Ahí. Y cuando Cursaste la lo enfermedad, tuve ya capaz. no me cambió la Claro. conducta. Sí, cursé medio aislado, Claro, afuera, claro. sin poder juntarme con nadie. Y claro, capaz que no tendría que haber hecho ese PCR, porque digo, Ya sabes, teniendo la posibilidad, tenía la suerte de poder aislarme. Ahora,
el que es jornalero, el que está trabajando, el que tiene que salir a hacer el mango todos los días, no tiene. No, o no, no tiene, puede, o no no tiene el puede. lugar físico No, y en la además, casa para aislarse, ¿no? Álvaro, Y no, otro tema importante que nosotros, yo te decía, no podemos medir el impacto de Omicron por el número de pacientes internados en CTI. O sea, van a aumentar los casos en moderados, va a haber más internaciones, porque por más que haya menos porcentaje que se internan, al haber 10 veces más pacientes, Sí. va a haber más muertes, porque por más que tenga la 10ª parte de letalidad, si hay 10 veces más pacientes, va a haber más Exacto. muertes. No lo podemos medir por eso y lo tenemos que medir por saturación del primer nivel, que está saturado, que la gente está pasando mal, que tanto el que tiene COVID como el que tiene una otitis. No hay nada peor que tener una otitis, tener un intenso dolor y que no te vea nadie. Y también por el long COVID. El long COVID es un problema porque un porcentaje de gente que está enferma, incluso de niños, luego desarrollan este síndrome que tiene una neuroinflamación, tiene trastornos respiratorios, cardiovasculares, neuromusculares, en el cual te deja una fatiga crónica, te deja amnesia, pérdida de la capacidad de concentración. Bueno, creo que me está pasando eso, pero Ay, ay, uno está cansado, ¿no? Y dura meses. Claro. Y dura meses el reintegro a la actividad actividad. laboral. Y de repente muchos dicen, pero este se está haciendo al vivo, si tuvo un COVID leve, pasó en la casa y ahora me dice que está cansado todos los días. No, eso es verdad. Eso está publicado y eso da un impacto brutal en la capacidad laboral. Muy bien, Álvaro, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Siempre muy claro, Álvaro. Álvaro Sí, siempre- claro. Bueno, La verdad muchas que gracias a sí. ustedes, siempre es un gusto. Quiero destacar que con el doctor Daniel Nogueira éramos compañeros de la generación 84. Mirá. Nos conocemos del 84, ni calculemos, de la no calculemos los Facultad de años. Unos compañeros de pibes. No grupo. calculemos Mirá los todo años. lo que han pasado, ¿eh? Hemos preparado anatomía juntos y bueno, Muy bien. y la verdad que siempre es un gusto Igual, volver con igual, queridos Álvaro, colegas. gracias siempre por Dale. estar dispuesto, porque ya has venido más de una vez acá. No, siempre que estoy a las órdenes. Gracias. Siempre que pueda. Gracias. Dale, un placer. Gracias.